Entonces la pregunta es importante porque tendríamos que volvernos por lo menos a un nivel amateur, criminólogos, o sea, ¿cómo hacer para descubrir al mentiroso? Entonces tenemos que confiar en nuestro sentido común, en nuestra capacidad de conexión con la realidad, en nuestra capacidad de investigar, porque él me decía, ¿a quién le creo? Es que no se trata de creer, y más cuando sabemos que hay tanto engaño a nivel líderes, ya no nada más a nivel pueblo, que ahí sería nada más ignorancia, en algunos casos mala voluntad, pero en general sí hay mafias, y eso tenemos que saberlo, que a la gente en general, a las instituciones en general, les importan más el dinero que las personas. Eso lo sabemos. Y tenemos que explicarle a nuestros niños para que no caigan en tantas ingenuidades como nosotros caímos. Y lo que le expliqué, que no le terminé de explicar, porque te tienes que basar en tu sentido común y en tus evidencias. Un criminólogo, los dos le dicen, tanto el criminal como el testigo, pero dicen cosas contrarias. Entonces, cada quien le hace propaganda a su interés. No, yo no fui, aunque sí fue, pero por defenderse. Ajá, y el testigo, pero el que está de monitor, el que está de moderador, él no tiene más que herramientas, las evidencias y el sentido común. Entonces tienes que ir atando cabos hasta que descubres al mentiroso. Y yo le puse un ejemplo, porque él preguntó sobre la salud. El estudio de China y también la de Joel Wallace, de naturismo. Él publicó un libro que se llama Los doctores muertos no mienten. Y entonces se comprobó ya a nivel estadístico, la matemática no miente, entonces eso nos puede dar pistas ya para orientar nuestro sentido común y descubrir al mentiroso. Que cómo es posible a nivel mundial comprobado estadísticamente con matemáticas, eso es ciencia, eso es una evidencia, que los médicos alópatas, su promedio de vida es de 54 años y el de sus pacientes, nosotros, el pueblo, es de 70. Y los naturistas llegan a 100, 120, 140. ¿Ah? O sea, entonces esas evidencias, y también iba yo a explicar, por ejemplo, porque me decía, ¿por qué no comer carne? La forma del cuerpo, ¿dónde están las garras? ¿Dónde están el tipo de dentadura, el tipo de intestino? Es más de un animal herbívoro, el cuerpo humano, que de un animal carnívoro. Entonces, con las evidencias y con el sentido común, puedes ir armando tu conexión con la verdad, tu conexión con la realidad. Porque si te vas a basar en los líderes, en las cúpulas, en los expertos, si hubiera honestidad en todas las instituciones, sí podríamos confiar plenamente, no hay ningún problema, pero tenemos que volvernos investigadores. Y como le dije, hay que empezar desde cero. Es triste, pero así tenemos que hacer si realmente queremos vivir bien. Tenemos que usar mucho nuestro sentido común. Entonces, usted que viene por primera vez, mire, va a decir, bueno, dice el señor que está hablando y karma, que no tiene nada que ver con el karma, ¿no? Entonces, venía yo a un taller sobre el karma y me empieza a hablar de salud. Bueno, es que el karma es una ley universal que está íntimamente relacionada con cada aspecto de nuestra vida. Económico, de salud, de autoestima, de relaciones. Y con cada aspecto, ¿sí? O sea, en todo detalle. En la ley de karma, ya ve que en otro módulo expliqué, los que vinieron, cuando expliqué cuáles son nuestras 5 posesiones que tenemos, lo único que tenemos. Pensamientos, sentimientos, deseos, palabras y acciones. 3 en el plano sutil, que es pensamientos, sentimientos y deseos, palabras y acciones en el plano burdo. Pero dentro de la ley de karma, todos los 5 se consideran acciones. ¿Por qué? Porque un pensamiento te puede llevar una filosofía. Todos tenemos una filosofía, aunque no seamos filósofos. Y todos tenemos una psicología que emana de ese cuerpo de creencias, de esa filosofía, independientemente de que sean correctas o incorrectas, falsas o verdaderas. Eso promueve nuestra psicología, entonces puede hacer que la persona omita, o por su pensamiento, o sea, el pensamiento te lleva a sentimientos, deseos, palabras y acciones finalmente, tu estado de conciencia. Entonces, dentro de la ley de karma, las 5 posesiones se consideran acciones. Y también la acción,
la omisión de acción positiva se considera como acción negativa. Si yo omito tener conocimiento sobre la salud, por ejemplo, la acción sería esa omisión. Y la reacción, porque es la ley, Karma es la ley de acción y reacción, la reacción sería pues tener mala salud por ignorancia, porque estoy omitiendo la búsqueda de conocimiento. Claro, obviamente esa omisión tiene un trasfondo más profundo, que es la baja autoestima, porque entonces, y también la confianza excesiva en los líderes, o sea, la falta de confianza en mi propio criterio y mi propia mente, y confiar más en los demás que en mí. O sea, tiene trasfondo en la baja autoestima también. Entonces, esa es la relación que habría entre el karma y la salud. Que puedo ejecutar a sabiendas acciones negativas por comer azúcar. O como le dije a esta persona, el estudio de China. Ahí se comprobó, es el estudio más completo que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Y se comprobó que la proteína animal no es lo más saludable para el ser humano. Entonces, todas esas evidencias las podemos ir juntando y lograr tener una mejor calidad de vida en todo sentido. Entonces, ahora, dígame. Perdón, proteína en todos los sentidos, o sea, por ejemplo, la leche, o sea, derivados de la leche. Pues sí, por eso están ahora de moda los veganos. Claro que también un naturista... Es un extremo, para mí es un extremo sí, lo que hacen los veganos. Sí, y si lo hacen mal, es peor, les va hasta peor. Y también los que hacen ayuno intermitente, o sea, todo lo que se hace, mismo que sea mejor que otras opciones, si no se hace bien también trae efectos secundarios. También si no eres un buen vegano se empiezan a atiborrar de harinas y de azúcares en nombre de que son veganos, no. Es que mismo dentro del veganismo o mismo dentro del ayuno intermitente se pueden cometer muchos errores. Entonces tienes que seguirte asesorando si entras a una línea. Entonces, claro, a uno que está acostumbrado le puede pasar un extremo. Y con el paso gradual, si uno va progresando, pues lo que te parecía muy difícil, eso lo menciono con mucha frecuencia, es la ley del aprendizaje, que tiene dos vertientes. Que, bueno, pero básicamente lo que al principio es muy difícil, con el tiempo, esa la van a escuchar, esa frase en todos los módulos, porque son frases básicas. Lo que al principio es muy difícil, con el tiempo se vuelve demasiado fácil. Entonces usted puede sentir que algo es un extremo. Yo puedo pensar que el correr el 9-9 en 100 metros, 9 segundos, puede ser un extremo, sí, pero para el medallista ya es más o menos normal, ¿no? Para mí sí, obviamente es un extremo. Si yo hago en 13, llegar al 9 puede ser toda la vida o nunca llegar, ¿verdad? Entonces, claro, obviamente que los extremos son en relación a, o sea, punto A, punto B, pero cuando eso se estira, ya no es un extremo. Entonces los extremos pueden estar ahí disponibles para la etapa en que nos encontremos, pero eso es temporal. Uno puede ir descubriendo cómo mejor. Y sobre todo cuando obtiene las evidencias sobre su cuerpo. Es como yo le dije a esta persona. Pues yo dejé la carne desde antes de los 20, ya voy a cumplir 70. Leche y huevo, leche 3 años, pero huevo y carne más de 50 años ya. Yo menos de 20, ya tengo 70, entonces que me digan... ¿Carne roja o...? Nada, ni pollo, ni pescado, nada, o sea, proteína animal, ahora sí ya 3 años, porque huevo tampoco, nada más me quedaban los lácteos. Y cuando supe del veganismo, que fue hace unos 3 años que tuve un problema serio de salud y así me compuse. Y también cuando dejé la carne igual, que estaba muy jovencito, para los 3 meses sentí una inyección de energía genial, una diferencia gigantesca. Entonces las evidencias, cuando haces bien un proceso, te pueden ir cambiando de un extremo a otro. Aunque parezca un extremo, nos puede parecer un extremo, pero así es. Entonces, vamos a entrar ya al tema, porque era una pregunta que se había quedado pendiente. Vamos a entrar ya al tema de hoy, porque cada módulo tiene su tema, aunque sí hay frases que repito con mucha frecuencia, y ya les prometí cuál iba a repetir, que siempre la repito. Esa es de Hugo Robin, que es un naturalista de renombre. El que no esté dispuesto a escuchar conceptos diferentes y hasta opuestos a lo que ha creído o estado convencido por su vida entera, no está enseñable, ni mucho menos cambiar. Entonces, eso es bien importante.
Entonces tenemos que estar abiertos, no aceptar ciegamente, porque tampoco se trata de creer, como le dije, no es creer, es que tienes que abrirte y ver que sí te han engañado en muchos niveles de la sociedad y tener bastante autoestima como para confiar en tu propia mente, en tus propios sentidos, en tu propia experiencia, en tus propias evidencias. Es casi como empezar desde cero, pero ¿qué podemos hacer? Si no existiera el engaño, si no existieran las mafias, al ser humano se le ha visto más como una máquina de producción que como una persona. Es muy triste. Valen más, pareciera que valen más las cosas que las personas. Digo, era tan fácil hacer niños que no se valora, ¿verdad? Esto también lo he mencionado mucho. Porque, por ejemplo, en épocas más atrás, cómo se torturaba y se mataba a la gente con una facilidad increíble. Vean las cruzadas, vean todo, o las guerras. Entonces, eso de no valorar al ser humano, que valoran más las cosas, una propiedad o una economía o algo así, pues sí se debe valorar, pero nunca a costa de las prioridades. Entonces, el tema de hoy se refiere a los 3 pasos del progreso, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel de sociedad o a nivel global. Los 3 pasos del progreso: la no violencia, la autoestima y la felicidad. En ese orden, no puede venir en desorden. Y no hemos salido ni siquiera de la no violencia, de la violencia. Afortunadamente, y eso a mí me dio mucha alegría cuando me enteré, porque este es un científico, eso sí es parte de este módulo. Les recomiendo libros, les recomiendo videos y les recomiendo, también les dejo tareas para que hagan en caso. Entonces, el video que se va a recomendar hoy, que se refiere a la violencia, yo les voy a dar algunas evidencias, pero lo más importante es que escuchen ese video. Steven Pinker se llama, El mito de la violencia. O sea, siempre se piensa que el pasado fue mejor y que todo va empeorando. Todos pensamos así, pero el paradigma, o sea, romper el paradigma es que las evidencias te demuestren que es exactamente lo opuesto. O sea, como les dije al principio, ¿verdad? Estar dispuestos a aceptar, no ciegamente, pero sí a cambiar de mentalidad. ¿Quién? A 180 grados. Stephen Pinker. ¿Cómo se escribe? Es video, ¿no? Stephen PH. Sí, es video. Es un científico de Harvard. Pero no lo va a mandar, ¿no? ¿Por qué? También, Sí. pero de todos modos apunten. ¿Stephen qué? Pinker. El mito de la violencia. O sea, él comprobó estadísticamente, con todo lujo de detalles, que a pesar de todos los focos álgidos de violencia que todavía existen a nivel mundial, sí ha ido descendiendo la violencia de una manera dramática a nivel global. O sea, por ejemplo, yo les voy a dar algunas evidencias. Por ejemplo, la pena de muerte. Antes, hasta por creer diferentes religiones ya te mataban. Ahora ya no es así. Ya hay más tolerancia religiosa. Antes ni se mencionaba la tolerancia religiosa. Era hoguera inmediata. Y a veces hasta sin juicio previo. O sea, nada más porque un vecino dijo, ya, bruja o, vamos, homosexualismo igual. O la mujer, el respeto a la mujer. O sea, ha habido muchos ¿quién abolió la esclavitud? No, la abolición de la esclavitud no salió del clero, de las cúpulas religiosas, salió de las cúpulas laicas. Y la no violencia también ha bajado mucho con el comercio. Tú te puedes odiar, pero si somos comerciantes, me convienen tus productos, te convienen los míos. No me conviene. O sea, el cosmopolitanismo, la globalización, todo eso está ayudando a que se reduzca la violencia. Ya les di algunas evidencias de que se está reduciendo. Pero hay otros tipos de violencia, por ejemplo, esquemas de trabajo, en muchos casos que rayan en el esclavismo. Sí. Y eso es finalmente violencia. No, y es esclavismo, y sigue siendo esclavismo, sí. Sigue habiendo, pero ya no es el grado que había en otros tiempos. Ha habido muchas mejorías, o sea, la humanidad sí está Y evolucionando. aparte los hombres no son racionales, entonces es un mito decir que porque seamos comerciantes vamos a actuar, eso es un mito. La verdad, los seres somos demasiado más primitivos. Más primitivos, eso es muy triste. Entonces,
el módulo se llama No violencia, autoestima y felicidad. Pero lo triste es como dice ella, no hemos ni siquiera salido de la violencia para pasar a la no violencia. Entonces, tenemos que salir de la violencia, mismo en nuestras relaciones interpersonales. Aún a la persona más difícil, pues con cariño y respeto, lo mínimo posible. Y en casos muy críticos, eso también lo he explicado en otros módulos, sobre todo en el módulo 2. Hay casos en que no es por odiar a la persona, no es por no perdonarla. Puedes perdonarla en el sentido que no le guardes rencor, pero sí, hay casos muy críticos, contacto cero. Hay que romper la relación al 100%. Hay casos muy difíciles de gente muy difícil que ni puede ni quiere cambiar. Entonces, en esos casos, si yo estoy siendo torturado por una persona o maltratado, mi acción de omisión, de sentirme culpable por abandonarlo o por rechazarlo, esa baja autoestima de sentirte culpable es bien peligrosa. Porque no te permite liberarte de personas tóxicas. O sea, ¿cómo es acción-reacción? La reacción, o sea, lo que yo estoy viviendo, sea positivo o negativo, es reacción. Entonces yo tengo que investigar. O sea, la ley de karma, la ventaja que tiene es que te vuelve responsable. En lugar de volverte víctima o culpable, te vuelve responsable. Entonces tengo que ver qué acción estoy ejecutando o qué acción estoy omitiendo que me lleva a esa reacción. O sea, si yo no conozco la conexión entre acción y reacción, no voy a poder hacer un diagnóstico de mi problema y mucho menos un tratamiento adecuado. Eso es demasiado importante. Entonces, este módulo se llama así, violencia, no violencia, autoestima y felicidad. Pero sí tenemos que entender que en muchos aspectos, ya no como usted dijo, nada más las personas en general, nosotros inclusive individualmente, no hemos salido completamente del ámbito de la violencia. Y la violencia, la no violencia, es lo único más importante, más como ella dijo, más que la racionalidad, más valioso todavía que la racionalidad, que nos distingue de los animales inferiores. Porque generalmente el mito es que lo que nos distingue es la razón. Bueno, fuera, pero si nos dejáramos llevar por emociones positivas, pero si nos dejamos llevar por emociones negativas, ahí va a importar más la vida animal, la violencia, más que la razón. Entonces, más bien es la razón, la violencia, pero la no aparte violencia. Somos el más violento de los animales. Además, es el colmo. Vean nada más. Entonces, es importante que entendamos que lo que nos distingue de los animales, más que la razón, que sí es cierto, es la no violencia. Eso es muy importante. Porque el mito ha sido que es la razón, que es un animal racional. No. El ser humano, para que tenga vida humana, tiene que ser no violento. Ya tenemos cuerpo humano, pero no hemos llegado a la vida humana. Estamos por debajo de la vida animal. Porque el animal por lo menos mata para comer en un ciclo, es un ciclo. Pero el ser humano, por odio, por rencor, por envidia, por abusar, por explotar, por esclavizar, como se menciona. Un mal sueldo también es esclavismo. Aunque ya no sean las 16 horas, ya no te den latigazos. Sigue siendo violencia, pero los grados de que hasta te azotaban y no había ni derechos humanos, ni respeto a la mujer. O sea, no había ni a dónde reclamar. Simplemente... No, pero tampoco actualmente. No, pero ya es menos, ya por lo menos... que dice que sí, pero por lo menos ya está la idea. Por lo menos ya se puede hablar. Ya hay instituciones que lo intentan. Ya, eso ni siquiera eso existía. Inclusive, les voy a dar una demostración objetiva. Lo que significa la palabra rey o la palabra realeza. El rey, el líder, creaba la realidad del súbdito. Por eso se llama realeza, realidad. Él creaba tu realidad. Si él quería que fueras esclavo, eras esclavo. Y como en la Unión Soviética, hasta metralla no te puedes esclavo, son como cárceles. O sea, eras esclavo y aparte preso, son cárceles políticas. Hay ciertos estados, ciertos países que eso fueron, afortunadamente, fracasó en todas partes del mundo y el capitalismo por lo menos se basa en comercio. Pero eso también es como un pensamiento muy sesgado. Sí. Porque haga de cuenta, muchas de las filosofías y de las posturas que
que nos presentan todo distorsionado. Sí, por eso tenemos que usar sentido común y evidencias y ir armando nosotros nuestros rompecabezas. Porque, por ejemplo, Cuba la gente es mucho más culta, o sea, Sí. está mucho más Sí, preparada. tiene sus ventajas, claro. O sea, tienen ventajas. Aquí todos son unos ignorantes, ve usted no sabe ni escribir. Sí. Ve usted toda Latinoamérica, salvo algunos países sudamericanos, pero todos los demás están Sí. gruesamente, o sea, no hay niveles. Sí. Digo, a lo mejor humanos sí, porque humanos sí, pero de educación intelectual, ¿no? Sí. Sí, eso mejor De se va a una pobreza Finlandia, ¿no? extrema. O Suecia, o esos lugares. O esa que les recomendé de Rusia. Esa, ya ve que había un video que les recomendé, no sé si todos llegaron, que nacemos genios y nos vuelven estúpidos. Pero hay otro que se llama casi igual, nacemos genios y nos vuelven idiotas. Esa es una escuela que se hizo en Rusia en base al primer video. Pero ¿sabe qué está recomendé. pasando en el primer mundo, ahí en Suecia, en Suiza y en Holanda? Ujú. Hay el máximo grado de suicidio Sí. y de drogadicción. Allá todos son drogadictos. Sí. Entonces tampoco es real que el primer No. mundo sea... Pero tampoco No. podemos generalizar No, de que no. allá No, todos sí. son... No, bueno, Sí, pero por la eso, estadística pero eso es cierto, o sea, son evidencias que tenemos que valorar. Y, si hablamos de violencia, ¿cuál es la máxima violencia? sí, tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que ser así, como ella dice, muy objetivos y en las evidencias ir armando y ver qué es pro y qué es contra. O sea, por ejemplo, si una persona tiene sus defectos, eso no le quita sus cualidades y viceversa igual, ¿no? Yo puedo reconocer ciertas cuestiones, aunque tenga el otro podrido, Humano ¿no? también. Sí, o sea, sí, ser suficientemente objetivo, sentido común y evidencias. O sea, confiar más en nuestra propia mente, en nuestra propia capacidad de conexión con la realidad. Ahora, pásenle. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Les voy a estar pidiendo que midamos los tiempos porque ya a las 5:15 pasamos a comer. O sea, desde 3:30 a 5:30, son 2 horas de seminario. Entonces, Las 4:05. sí, sí, A las 5:15 pasamos a las allá. 5:15. Sí, yo tengo que saber a las 5:15 para que nos pasemos allá, pero saber también media hora antes de las 5:15 para el ejercicio de relajamiento. Sí, O sea, media hora antes de las 5:15. sí. Esa es una llamada y la otra llamada, porque dura 15 minutos. Es que son teóricas y prácticas. O sea, ante todas esas inclemencias, ¿verdad?, sociales y temporales de todo aspecto, tenemos que crear un refugio interno de paz para tener manera de movernos, porque si no perdemos el margen de acción y nos deprimimos, nos frustramos o nos ponemos agresivos o hacemos cualquier locura. Entonces, si no creamos un refugio interno de paz que nos sirva de margen para actuar, y más cuando llegue la vejez, la enfermedad y cosas graves, ¿qué vamos a hacer? Si no hemos creado un margen para maniobrar en la penuria del mundo. ¿Y cómo se puede romper entonces la no violencia? ¿Eso nos va a enseñar ahorita? ¿Cómo La no violencia o La violencia. Yo creo que es personal, es mucho trabajo interior. Es mucho trabajo Tú interior. empiezas a- Por eso esos Sí, pero ejercicios. que nos dé algunos tips. Sí, eso es lo que vamos a hacer hoy. La no violencia, autoestima y felicidad. Es en ese orden. Claro, también alguien de ustedes mencionó la vez, eso fue en el primer módulo, cuando hablamos de la felicidad, que hablamos de la meta de la vida. Que no sabía qué era felicidad. Pues todos sabemos más o menos algo aproximado. Bienestar económico, bienestar en salud, bienestar en autoestima, en relaciones. Digo, tal vez no la felicidad, estar enamorado, pues digo, esas son palabras mayores. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero sí por lo menos un refugio interno de paz, mínimo. Para las situaciones difíciles, no actuar bruscamente con las emociones, más con la razón también, porque sobre todo una emoción negativa es terrible. Entonces ese es uno de los tips. Pero básicamente aprender a relajarse. Pero cuando salen de su relajamiento, no es que salen del relajamiento, es nada más abrir los ojos y seguir, pero se quedan ahí.
O sea, es el ejercicio, pero es para establecer pautas permanentes, no es cada que sabroso me relajé con el maestro Marichi y ahora ya salgo y a lo mismo, como decía ella, de la violencia, no. Tenemos que ir haciendo un nuevo programa, porque desde la tierna infancia hemos recibido violencia tanto voluntaria como involuntaria. El módulo anterior se refirió a los niños precisamente, como era, ¿no?, el programa, crear límites, porque se deben crear límites, porque siempre va a haber muchos nos en la vida, y esos son límites. Entonces, ¿cómo hacer tolerancia a la frustración? Pues el niño está sujeto a muchos nos, pues no, pues nomás lo dejas que llore, porque luego ni siquiera lo dejan que exprese su frustración y que la supere. No, tranquilo, ya dijimos no, pero con cariño y respeto, nunca con violencia. Crear límites, sí, o no crear límites, y se vuelve un parásito, muy peligroso para la autoestima. Y si es violencia, ahí se origina la violencia. Desde la tierna infancia se nos va introyectando la violencia como algo natural. Entonces tenemos que también recordar nuestra infancia y ir limpiando eso. Esos ejercicios que hacemos se llaman nivel interior consciente. O sea, ustedes ahorita con sus ojos abiertos así están exterior consciente. Pero si cierran sus ojos, ese ya se llama nivel interior consciente. O sea, normalmente cuando cerramos los ojos es para dormir, en muchos casos para rezar o para meditar, pero aquí va a ser diferente. Aquí es un estado muy similar al sueño, pero interior consciente, o sea, estar despierto, estar consciente. Claro, si se queda dormido es perfecto, porque aquí sí que se relajó bien. O sea, en el caso de este ejercicio que se hace en este taller, en este seminario, sí es buen síntoma quedarse dormido, porque es lo más similar al sueño posible. El video entonces de la no violencia, de cómo ha ido descendiendo la violencia a nivel global, a pesar de todo lo que podamos ver, es de Steven Pinker. Esa es la tarea para este módulo. ¿El mito de la violencia? El mito de la violencia, sí, de Steven Pinker. Y eso a mí me dio mucha alegría, me dio mucho entusiasmo. O sea, sí existe la evolución, sí está progresando la humanidad, ya les di algunas evidencias, pero obviamente hay mucho que revisar y irse para atrás y revisar otra vez. Y si un país avanzó mucho en eso, sí, pero no en otra cosa, y entonces sí ver si hay más suicidio que está pasando, ¿no? Claro. Y sobre tus propios pasos regresar y volver a proyectar. Sí, no podemos generalizar, pero sí tenemos que ser muy científicos, basados en evidencias y en raciocinio. Algo que menciono siempre en todos los módulos también: el amor a uno mismo. Eso es lo que yo quiero que se lleven de este seminario. Eso es lo más importante. El amor a uno mismo es, no, yo tengo como unas 8 palabras, pero son pocas. Es lo más natural, lo más espontáneo, lo más fresco, lo más potente. No encuentro palabras para describir ese camino, pero es el camino más natural, más espontáneo, más poderoso para crear energía de cambio. La energía de cambio nace del amor a uno mismo. Y el ejemplo que les puse, que siempre lo menciono mucho en los módulos, ¿cuál fue el ejemplo que les puse? ¿Quién lo recuerda? De los 2 jovencitos. Sí, les cortan las piernas a los 2 en un accidente. Uno se suicida y el otro es un gran hombre, ¿no? Porque sale un pianista. ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó ahí? En la vida, digo, parece muy extremo, pero la vida, nosotros tenemos nuestra historia y nosotros sabemos que a veces el ejemplo se queda tablas, ¿no? Tal vez no pueda ser más grave que eso, pero eso existe en nuestras vidas en mayor o menor grado que el ejemplo. Entonces la actitud. Pues, ¿y eso de dónde salió? Del amor a uno mismo. Ese margen, ¿de dónde sale? Y si tuviste mucha violencia en tu infancia, no alcanzas a salir. Entonces, detrás de cada criminal hay un niño maltratado. Entonces, se crean límites, porque si no se crean límites es maltrato. Se vuelve parásito, se vuelve abusivo, explotador. ¿Sí? Puede ser un esclavista o si llega a un puesto puede explotar. ¿Sí? Se vuelven parásitos y explotadores. Y si no, se vuelven criminales, drogadictos o depresivos. Como dijo ella,
hay mucha drogadicción en los países o mucho suicidio. Entonces veamos qué violencia nos está manejando. Tal vez sí hay mucho avance en ciertas áreas, pero ¿qué área no se está trabajando que está produciendo esos resultados? Pues tenemos que basarnos en las evidencias y hacer el análisis. Y sobre todo en nuestra propia vida. Claro, si somos sociólogos o psicólogos, pues sí podemos hacer algo más global, como ella lo menciona, para efectos de nuestra práctica. Pero a nivel de cada quien. Otro punto que es extremadamente importante, que si no se maneja correctamente, y que lo repito en todos los módulos, los errores no son culpas. La culpabilidad es bien peligrosa. Los errores son naturales porque estamos en un proceso evolutivo de la conciencia. Son algo natural. ¡Ay, qué estúpido fui! No, no. Se tienen que ver como un proceso natural de la evolución de la conciencia. Alguien puede no ver como muy malo algo y ya cuando evoluciona lo ve como pésimo. ¿Cuántos vemos si hacemos una investigación, un inventario de nuestra vida y lo que hemos progresado en nuestra conciencia y lo que no nos parecía tan grave, con el tiempo, con la edad, vamos descubriendo que era más grave de lo que pensábamos o más bueno de lo que pensábamos, o viceversa, y cambiamos de opinión? Entonces, los errores de conocimiento no son propiamente culpas. Mismo la maldad, mismo la criminalidad, eso es otro punto que también es bien básico. Todos somos joyas vivientes. Sí les puse el ejemplo de la camarita, que puede grabar, que es una maravilla, pero no llega a tener sentimientos, conciencia, sufrir y disfrutar. Somos una joya viviente, o sea, somos micromáquinas biológicas y con conciencia, vida y conciencia. Somos joyas vivientes, somos partes de una totalidad maravillosa. ¿Quién puede negar? Pues eso tenemos que, a partir de ahí, tenemos poder. El amor da poder, eso también lo menciono, y el odio quita poder. Entonces el amor a uno mismo te va a dar poder, te va a dar energía de cambio, te va a dar potencia. De ahí viene el poder. Ese muchacho que se volvió pianista y el que se suicidó ve la diferencia. Y la diferencia es por eso, por la autoestima. El amor a sí mismo le dio el poder de superar su crisis y volverse pianista. Y en automático le dio amor a los demás, a sus familiares. Y a muchos de nosotros, porque hay gente que nos pone de ejemplo, de salir de las cenizas, de salir de la crisis, de no quedarse atorada en la depresión o atorada a gente tóxica que también te baja. Entonces no es por rencor, no es por no perdonar, porque eso es también un concepto muy peligroso acerca del perdón. Perdón es que no guardes rencor, pero tampoco significa que todo va a seguir igual y te vas a quedar a que te sigan explotando, te sigan manipulando, te sigan ofendiendo y la persona se siga degradando y te siga dañando. Eso no es perdonar, eso ya tiene otro nombre. Entonces es muy importante. Pero un nombre incluso lo podíamos catalogar, lo podíamos buscar un nombre que no fuera culpígeno, que no nos menospreciara. Ser excesivamente benevolente con los que no lo merecen. Ya no diría tonto o torpe porque eso bajaría mi autoestima. O sea, también tenemos que cambiar todo nuestro vocabulario. En donde nos estamos dando para abajo. No es por ahí. Tenemos que hacer, a usted iba a hacer una pregunta. Sí, ¿cómo se puede erradicar la culpa? Lo que pasa es que para mí es como un sentimiento incrustado desde nuestra niñez, nuestros papás, y más si se manejó la cuestión religiosidad, donde lo bueno y lo malo, y si esto está mal, tú tienes la culpa, y hay estas consecuencias. Entonces es un chip integrado muy fuerte, no sé si en el consciente o en el subconsciente, pero la verdad marca la vida mucho. ¿Sí? La infancia es muy delicada, es la parte más delicada de la vida, porque se quedan grabados de por vida. Es muy fuerte, porque el niño es muy vulnerable. Entonces, eso es muy importante. O sea, por eso son esos ejercicios de relajamiento. Okay. Para eso son, o sea, por eso estas sesiones son teóricas y prácticas. Por eso les conviene repetir todos los módulos y repetirlos, porque yo voy haciendo versiones. Esta, por ejemplo, es la primera presentación del módulo 4, este es el 4, nos faltan 2.
Pero la segunda versión va a venir corregida y aumentada porque yo me llevo en mi mente sus preguntas, yo también me enriquezco. Alguien, por ejemplo, en el módulo 2 mencionó, que hoy no vino, la belleza del error. Y yo me quedé así, digo, pues qué maravilla verlo así. La belleza del error es que aprendo de él. No que me culpo, que me lacero, que me toque. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces yo, a veces, ustedes mismos me van a dar frases que corroboran lo que yo estoy enseñando y que a mí me sirven como frases célebres y las anexo en la siguiente presentación de este módulo o del módulo que corresponda. O sea, van a venir continuamente mejorando la versión de cada módulo, de cada presentación, aunque siempre son los mismos 6 módulos. El próximo va a tratar sobre economía. O sea, la riqueza también es importante. ¿Sí? Pues es que la abundancia es general, ¿no? Sí, la puedes hasta compartir y apoyar y crear proyectos. O sea, Es que es abundancia en el amor, abundancia en todo en sentido. salud, abundancia económica, es abundancia en todo. Exactamente. ¿Sí? Ya en el primer módulo les liberé el concepto de egoísmo. Yo mencioné que egoísmo es nada más interés por ocuparme de intereses personales. O sea, hay que redimir el concepto de egoísmo. Eso no es abusar de los demás. Tú tienes derecho a ser lo más feliz que puedes sin dañar a nadie. Entonces, este módulo se llama violencia, autoestima y felicidad. Entonces, en violencia yo les dije, la no violencia, Steven Pinker ha comprobado a nivel estadístico que la violencia ha disminuido a nivel mundial y sigue disminuyendo de una manera dramática. En todos los aspectos, claro, todavía hay puntos muy fuertes, pero no se compara con el pasado. Ya les puse ejemplos. Entonces, violencia, autoestima, la importancia del amor a uno mismo. Ese video, ¿quién lo vio ya? Que se los mandé. Todos reciben cuando entran a Salud, Dinero y Amor. Todos están inscritos en el grupo de Salud, Dinero y Amor. Usted ya se inscribió también. Y ahí subo los videos y subo así información. Entonces, el video, la importancia del amor a uno mismo. Es un video que dura minutos, dura como 5 minutos, pero es lo más preciso que he encontrado que presenta el camino que yo les ofrezco, que es el camino del amor a uno mismo. Es lo que me interesa, que después de este seminario salgan amándose un poquito más a sí mismos. Inclusive hay videos que le pones así en YouTube, ¿por qué me odio? A ese grado. O sea, la prueba es que no nomás no nos amamos, sino que hasta nos odiamos. Porque la prueba son las conductas autodestructivas, porque si no nomás sería omisión, no me amo, nomás omitir. Pero no, hasta me odio, porque hasta conductas autodestructivas, como mencionaba el suicidio, o simplemente fumar. ¿Cómo es posible que tú puedas hacer algo que sabes que te hace mal? Pero eso es un problema psicológico que se llama disonancia cognitiva. Sí. Que aunque sabemos que algo nos hace daño como fumar, sacan el cigarro y lo prenden, porque no está conectando lo que sabe mentalmente o digamos racionalmente con el deseo que tiene de hacer. Y es porque está ese hueco del amor a uno mismo, entonces no se logra la conexión. Así como este joven que perdió las 2 piernas y se suicidó, no logró conectar. No logró conectar. Y el otro sí conectó. Y bueno, ¿cómo conecto? Pues me vuelvo pianista. O sea, se mantuvo dentro de la realidad, del amor a sí mismo, de la vida. No se fue a la muerte, o sea, conectó precisamente. Pero ¿qué es lo que hace la...? Mande. Buscó la alternativa. Buscó la alternativa, pero necesitaba un margen. Y si no hay ese margen, si hay tanta violencia, no logras desarrollar el margen. Un margen de lucidez. De poder maniobrar, sí, de lucidez, de autoestima. Sí, de autoestima básicamente, y ya de ahí emana todo. Pero es que esa autoestima, por una parte, ya traemos, digamos, un bagaje, ¿no? De autoestima, aparte de nuestros padres, los familiares, Estúpido, los maestros, inútil, flojo, no te bajan de ahí, en lugar de hacerlo con cariño y en lugar de respeto, que decirle, mira, pues, pon más cuidado, ¿no? O sea, o si no, no juegues, te vas a caer, no, más bien juega, pero cuídate, o sea, no es porque esté jugando que se va a caer, es por descuidarse. O sea, a veces enfocamos mal todo, y entonces creamos culpa, creamos impotencia, creamos muchas estructuras
peligrosas, destructivas O y tolerancia, autodestructivas. baja tolerancia a la frustración. Baja tolerancia. Porque bueno, le salió mal algo, ya no está completo. Entonces su tolerancia a la frustración hace que haya tomado la decisión de suicidarse. Cuando al niño le dices no, por ejemplo, cuando le dices no, él llora, déjalo que llore. No, porque hasta eso le bloqueas. Pues ya está desarrollando una catarsis para su frustración. Pero ya es no, pero ya se habló, ya se trató, ya se hizo un ajuste, pero con Pero cariño y también respeto. hay lenguaje no verbal que Sí, es también. muy agresivo. Sí, Yo creo exactamente. que A veces tiene hasta la mucho que sonrisa. ver con Se el burlan de amor, uno. Sí. Es que también esto es de generaciones, o sea, hay generaciones de amor, o sea, y hay generaciones de no amor, de Sí. violencia. Sí, de violencia. Entonces, Y ya yo viene digo- integrado en toda la... Ajá, yo digo que Constelaciones la persona, familiares. la diferencia entre quien se suicida y no se suicida son sus cadenas de amor o sus cadenas de violencia. No, para mí no es la autoestima, se me hace como muy, bueno, yo como lo veo, o sea, yo, obvio, a lo mejor usted ese nombre le da, pero yo creo que son cadenas. O sea, Sí, son sí, cadenas claro que de sí son. amor Sí. o cadenas de odio. Sí, y de vienen de generación. generaciones. Vienen de generaciones. Porque, Y ahí es donde entra la epigenética. O sea, tú por los genes puedes tener cierto temperamento, pero no se expresa si no le das cuerda. O sea, con tu conducta, eso se llama epigenética, es más fuerte todavía. Tú puedes tener el gen, pero si no lo alimentas, no se expresa. O sea, tienes la tendencia. Y si se expresa es porque le diste cuerda. Entonces viene de generaciones, viene de genética y es donde entran las es que constelaciones son familiares. tres cosas desde cómo lo ve la psicología. O sea, una Es que ella es psicóloga, entonces es lo es bien que genético, la escuchen. es o sea, es la parte genética, es la parte de lo social, ¿no? Toda. Pero también es la cultura, o sea, en qué país También el nace, paquete. todo lo El social. paquete general es donde entra Todo. la epigenética y sí, todo el ambiente. Si yo por todos lados encuentro nomás galletitas y no me cargué mis nueces ni nada, ya me amolé y empiezo. Sí, caes porque todo el ambiente, todo el programa no está a favor. Entonces es el programa de afuera, lo que hay en el ambiente, lo que hay en mi familia, lo que hay en mi genética. Entonces son muchos puntos que tenemos que trabajar cuando cierren sus ojos y entren al refugio interno de paz. Que hay que irlo fabricando, no hay manera. Usted me decía cuáles tips, pues aunque sea arrastras, pero tienes que ir haciendo algo. Y el gran concepto de optimismo, lo que al principio es muy difícil, con el tiempo es demasiado fácil. Confiar en eso es una realidad. Pregúntenle a cualquier artista, a cualquier deportista. ¿Sí? Lo que estaba diciendo la doctora de usted, maestro, es muy importante. Yo tengo un primo hermano que vive en Estados Unidos. Hable más fuerte. Tengo un primo hermano que vive en Estados Unidos. Lo que ustedes mencionan es muy cierto. Ahorita me está cayendo el mente lo que está diciendo la doctora en cuanto a la violencia. Tanto mis primos como nosotros en nuestra generación vivimos demasiada violencia. Muchísima. A su esposa le embarazada le recetan un medicamento y su primer hijo nace sin brazos. Mi primo casi se quería suicidar. Había comprado muchos juguetes para su primogénito y todo, agarró y los tiró todos. Ella, como no se creó tanta violencia, era la que lo motivaba, la que lo levantaba, la que todo, a tanto a su esposo, y también le prohibía que al niño lo marginara porque le decía, es que Noé no está mal, tú estás mal. Claro. El niño no entiende que él no tiene bracitos. Claro. El niño solamente sabe que quiere jugar, pero tú le tiras todos los juguetes. Para no hacerle la historia larga, hay un cantante guitarrista que se llama Tony Meléndez que toca la guitarra con los pies. Y él es reconocido mundialmente. Entonces él va y la esposa le compra, o sea, mi prima política le compra los boletos y le dice, quiero que lleves al niño al concierto de Tony Meléndez. Y lo traía cargado mi primo aquí. Y desde lejos vio a Tony Meléndez a mi sobrinito. Se paró, fue, lo vio y le dijo, ven, pásate esta adelante. Claro. Agarra y empieza con los pies de Tony Meléndez, empieza a revisar los piecitos del bebé, del niño chiquito. Y le dice, el niño está perfecto. El que está imperfecto eres tú. Así le dijo, porque tú en tu cabeza estás generando que él se imposibilite.
Si tú no cambias tu actitud y tu forma de pensar, realmente tú sí lo vas a incapacitar. Déjalo que se desenvuelva. Para él, sus manos son sus pies. Y también sus mismos pies para guiarlo y llevarlo a donde quiera. Pero tú no lo limites porque entonces tú no lo vas a llevar a ningún lado. Le cayó tan fuerte a él y se dio cuenta que él es el que estaba mal, mi primo. Y dijo claramente, dice, es que yo no viví lo que realmente es el amor y la aceptación. O sea, fue muy, muy fuerte, es un ejemplo viviente. Y el niño hoy por hoy ya empieza a tocar la guitarra, ya está grandecito, y juega todo con los pies. Entonces, es una cuestión que usted dice, y la doctora, muy cierto, cuando hay violencia, tienes creencias limitantes muy fuertes. Pues la violencia es limitante, Es como- de entrada, es por como- definición. Es como si te cortaran alas, como Sí. si te quebrantaran Y el puede ser como dice espíritu. ella, con una sonrisa, se burlan de ti, ya te... Es como si te quebrantaran el espíritu. No Eso. sé cómo explicarlo, es algo muy... Pues no es muy como si te lo fuerte. quebrantaran, es tal cual, sin el cómo, es tal Es cual, horrible, o sea, te están quebrantando. O sea, es algo que, y lo peor del caso es que cuando uno crece, como no tiene uno las herramientas suficientes, cree uno que a solucionar los problemas es también generando violencia. Y desgraciadamente no es así. Violencia genera más violencia. Sí, no, ¿cómo vas a sacar lo mejor de otra persona? Y además es una persona súper enferma, súper tóxica. Que lo que le ha faltado es amor. Sí. Y si ya está demasiado dañada, como les mencioné, mucha tristeza y lo que ustedes gusten y manden, pero contacto cero. Hay casos muy graves en que sí debe ser contacto cero. ¿Cómo se determina? ¿Esas personas son las que se hacen psicópatas, maestro? Sí, pero si te está dañando, tú tienes que determinarlo. No es que tú esperes que alguien te lo determine. Si hay una persona en tu vida que te está realmente haciendo daño y que ni quiere mejorar ni puede, ¿cuándo la dejas? Tú te sientes culpable, pero si tú qué culpa tienes, te sientes culpable sin tener la culpa. Si mismo el que tiene la culpa no tiene la culpa. O sea, esa mentalidad culpígena. Él está en un desarrollo evolutivo de la conciencia y cometió errores por parte natural. Es algo natural cometer errores. La humanidad ha ido progresando porque se ha dado dando cuenta de sus errores. Claro. Pues es la belleza del error, por eso me gustó esa frase. La belleza del error, porque una de las bellezas del error es que es algo natural. No es una culpa, es algo natural del proceso evolutivo de la conciencia. Entonces los errores, los defectos no tienen por qué hacernos sentir culpables. Si usted no es culpable, entonces no se sienten capaces de abandonar a esa persona porque se sienten culpables. Vea qué peligrosa es Pero la culpa. culpable en ese caso de qué. Pues de que no la aman, de que no sé qué, o sea, un falso concepto de egoísmo. Lo que pasa Pues es que si a usted no le ha pasado algo así, No pero lo va a entender. No, pero A en mí ese sí. caso sí me interesa saber de cuál es el origen de la culpa. Lo que en pasa esa es que se lo han lo que dice el inyectado nada más maestro, gratis. el maestro es muy cierto. Yo fui criada con extrema violencia. Entonces te cría un bajísimo autoestima. Sí, es Y culpabilidad viene integrada. Sí, porque, Exacto. y más influenciada por la religión. Si te pones cortita y eres una Pepe, si esto, eres esto, si esto, aquello. ¿Qué sucede? Cuando uno decide volar y tomar decisiones, es muy fácil que cualquier otra persona con más autoestima Te levante. o te someta. O que te te une. Ah, sí, un esclavizador, por ejemplo. En mi caso, Sí. ya tengo 4 años de divorciada por lo mismo. Me tocó un hombre extremadamente inteligente, un psicópata, que me detectó inmediatamente Sí, que la yo tenía calculó. muy baja autoestima. Y la calculó. Entonces, ¿qué pasó? Me golpeaba, me Bien. humillaba, me ofendía. O sea, yo salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. Exacto. ¿Sí me explico? ¿Y qué sucede? Llega un punto donde realmente uno se siente tan mal que uno dice, me quiero morir. Porque si esto es la vida, qué fregados estoy viviendo. La vida la asume. La Es que verdad, sea eso. exactamente. Uno hace la vida. Pero como no conoce un otro tipo de... Es que no hay esa imagen, porque te saldría natural, pues a él le salió natural. Exactamente. Y aquí la cuestión es la siguiente. O sea, para mí es como un efecto dominó, Ah, sí. donde
vas por generación en generación o en tu mismo eslabón de familia. Sí, es como ella decía, también el ambiente y todo el paquete, o sea, Es todo influye sobre la terrible. autoestima. Es terrible, por eso es tan importante lo que ellos dicen de la autoestima. Y tienen toda la razón. Yo no quiero bajo ninguna circunstancia que mi hija pase por eso. Bueno, pues Porque ese es video le va a terrible. poner la importancia del amor a uno mismo. Así lo buscan en YouTube. Y Yo lo aparte subí. lo terrible de una relación así es que no te puedes zafar tan fácil. No puedes. Porque lo amas. No, pero Y no te es sientes por eso. culpable, Es- no sé. hay muchas A ver. situaciones inconscientes que se van, o sea, haz de cuenta como que te unes con alguien con quien embonas perfecto, o sea, pero y sí, inconscientemente. Entonces, para zafar la cadena, Sí. Es horrible. es terrible. Te sientes sumamente culpable, eso sí es Ve. cierto. Y no debía de ser. Aparte, extrañas la violencia, lo peor del caso es Ah, sí, horrible. eso es. Te desprendes, tú dices, bueno, me estoy volviendo loca o qué me está sucediendo. No es que no ¿Cómo has es comprobado posible? en la vida, ¿Qué Alejandra. vas en esa relación? Cumplí 18 años en Es esa que, relación. como dicen, los mismos años que estuviste son los mismos años que te vas a tardar. Digo, mucho menos, pero me refiero a que preferencia, imagínate. Ay, no, por Dios, no. Pero me refiero No, pero- Bueno, a dependiendo que está ponte a tomando pensar conciencia. que si Ya es fueron diferente. tantos años, casi 20 Si fueron años, 20, pues por lo menos Viviendo échatelo en así, 5 o en o 4. sea, no de la noche a la mañana vas a poder. No, no, es todo un trabajo, como dijo Es usted. que tienes que Usted habló del trabajo interior. internamente Sí. para poder No, avanzar sí. y ver Entonces, las cosas de- ese va a ser el video que también les mando. Ese también ya viene del módulo 2, pero ahorita ¿Cuál es? atendiendo la importancia del amor a uno mismo. Ese es un No, video. pero mejor mándele el del sociópata ese de, ¿se acuerda las, cómo se, la parte de las, o sea, es que ahí hay unos videos, si quieres yo luego te los mando. Ujú. Mándeselos. Sí. Pero luego platicamos, ya ve que luego salimos, luego platicamos, ahí me recuerda Ay, no, usted pero cuál es es. terrible, la verdad. Y Sí. se siente uno atrapado y cae unos bloqueos unos mentales bien fuertes y no hay algo ni cómo salir. Y son puras creencias, al final de cuentas Pues no sí, tiene nada de real. son creencias Es distantes, triste. pero es ¿sabe triste. qué, maestro? Lo más triste. Gracias. Gracias a esas creencias, gracias a esa baja Sí, que autoestima, suicidios. hay Homicidio. no miles, millones de mujeres muertas de que las golpean Sí. y ya no salen. Y no saben zafarse. Entonces, por eso es importante este tipo de seminarios. O sea, dice uno, no es posible esto. La diferencia de... Es que se crea una memoria celular también. Una Sí, memoria aparte. Sí, esa de la memoria celular es muy importante. Yo pongo el ejemplo de Valero. Cuando pongo el ejemplo de lo que es muy difícil al principio, cuando el tiempo se vuelve demasiado fácil, pongo el ejemplo de Valero, ese es mi ejemplo preferido. Cuesta mucho que entre la primera vez, pero una vez que entre la primera, la segunda ya tarda menos que al principio. Y luego la tercera se va quedando la memoria celular. Entonces, también te acostumbras a la violencia, ya tienes Ay, una no, memoria sí, celular, sí. ya no conoces otra cosa, Exacto, ya no lo conoces. ni Ya puedes no- accesar, Luego dice uno, porque "Ay, ya pues está es tan normal". integrado. Es normal, dice uno. Y no es normal, pues si no Ay, hemos llegado ni hombre. siquiera a la vida humana, tenemos cuerpo humano, pero no hemos llegado a la vida humana. Mientras no lleguemos a la vida, ahí empieza la evolución, el Pues progreso. Le llaman las 3 etapas del progreso: la no violencia, la autoestima y la felicidad. Entonces, en el módulo 2 expliqué de los niños, no, en el módulo anterior, el 3, expliqué de los niños que les dejé tarea también, que se una toda la familia, para entre todos, tíos, primos, son como 50 o 100, tíos, primos, toda la familia, para todos los niños de esa familia, que una pelota sí, pero tu pelota con tu maestro y todo entero, el paquete y tus clases, y sales de futbolista. O sea, aparte de lo que tienes que cumplir en la sociedad, porque vives en una sociedad y tienes una estructura que la prepa, que la profesional, todo ese rollo, ¿no? Pero ¿y tus talentos naturales cuándo? Claro. Eso es Pero central. si vienes de familias enfermas, las familias Sí. enfermas no se unen. Sí, por eso hay que tratar. Sí, yo sé. No. Por eso tienen ustedes que pedirme asesoría y detallado. Tienen que salir de este seminario con toda la conciencia clara de cuáles son los pasos y cuáles son las dinámicas a seguir para lograr el resultado. Porque estamos en un resultado que es la versión de nuestras acciones o de nuestras inacciones, de nuestras omisiones. Entonces, esa reacción que estamos viviendo y que no nos gusta, esa es la ley de karma. Acción-reacción. Yo tengo que cambiar mi acción para que la reacción sea diferente. Si no hay acción, no hay reacción.
pues Albert Einstein, que decía, locura es creer que haciendo lo mismo voy a tener Lo mismo. resultados. No, pues no, O sea, voy a tener sí, lo mismo. Eso es locura, Eso es locura. la verdad. Eso abunda. Que haciendo lo mismo voy a mejorar, no, pues entonces no se va a poder. Entonces ahí es lo que usted menciona, trabajo interior. Entonces estos ejercicios que se hacen para ir creando la estructura nueva, así como le crearon sus, o sea, así como tenemos un trauma negativo, hay que crear, valga la palabra, entre comillas, un trauma positivo. Pero Esa es la conclusión básica, práctica de todo el seminario. para eso, Hay que crear un trauma positivo. Me lo tengo que crear yo porque nadie me va a ayudar. Ni siquiera los líderes, ya hablamos que son engañadores. Ni siquiera las cúpulas, ni siquiera los espectros. Entonces, si tú no tomas tu vida en tus riendas, es que no estás confiando ni en ti ni en tu propia mente. Ni en tu propia capacidad de tus sentidos. Porque son las evidencias que entran por los sentidos y el sentido común que entra por la mente. pero para eso, maestro, se tiene que vaciar tu vaso de agua. Sí. Claro. Porque si no lo Porque vacias, lleva va a veneno. estar Si no revolviendo. tuviera el veneno. Sí, entonces para eso son esos ejercicios que van a hacer. Cuando cierran sus ojos, yo les doy unas pautas bien potentes. O sea, conmigo van a tener un conocimiento muy profundo y muy efectivo. Efectivo, ya le dije, no es gratis. 50 años se pueden revertir en unos 5 años. No en 5 minutos, ni en 5 días, ni en 5 meses. El que le prometa que en 5 meses le va a quitar una depresión es un engañador. No, no es Le cierto. quiere vender algo, seguro que le quiere vender algo. No es cierto. El que no te quiere vender nada es más honesto. El que te quiere vender si es honesto es diferente, pero generalmente no es el caso. Bueno, fuera. Entonces, violencia, autoestima y felicidad. En felicidad les voy a recomendar a Epicuro. Para mí es el genio Epicuro de los griegos. Tú tienes que ser lo más feliz que puedas, pero hay un requisito, sin dañar a nadie. Y si puedes potenciar la felicidad de otros, mejor. Pero el requisito es que tú tienes completa luz verde, tú tienes derecho a ser feliz. Eso tampoco lo hemos grabado. Es una cualidad natural del alma la felicidad, pero nos olvidamos de Sí, ¿quién va a percibir eso? Si no se lo dice un vedantista, porque eso viene en la cultura védica, pero también viene en la cultura griega. Epicuro. Epicuro para mí es la estrella. Él decía que tú tienes que vivir con tus amigos, con la gente que te quiere. Familiares que no te quieran, adiós. Entonces es violencia, autoestima, felicidad. Ese es el nombre de este módulo, de esta sesión. Bueno, módulo 4. Lo del video, ¿cómo se llama, perdón? Y yo les iba a decir, yo les voy a traer unas copias de un artículo sobre la violencia en los niños y Eso, cómo eso. se educa. Eso, Eso. les voy a sacar unas copias para Sí. que ustedes se las- Sí, Sí, gracias. sí. Sí, se llama Isabel. Sí, yo se los voy a traer. Sí, Santo Stephen King, pero psicólogo. sí. Ah, yo soy psicóloga psicoanalista de la PN. Yo estudié ahí en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entonces tú tienes que ser lo más feliz que puedas. Y dice Epicuro, a eso lo dice Bertrand Russell, entre más cosas tengas que te gusten, más probabilidades tienes de ser feliz. Entonces, esa escuela que les recomendé en el otro módulo, que nacemos genios y nos vuelven idiotas, Ah, está buenísimo. ¿sí lo vio usted? Es el de Rusia, el de la escuela. Es la de está Rusia. maravilloso. Sí, quedó enamorada, ¿verdad? Ay, sí, yo quedé ganas de irme para allá. ¿A dónde? ¿A Rusia? Usted hágalo con sus mismos niños, con sus mismos hijos de su familia, Para la que le dejen. escuela de Miguel Que le Ángel. permita a usted con mucho cariño y respeto aborde a las personas más difíciles, a ver si le prestan los sobrinos, si le prestan los nietos, los que sean, los primos, lo que sean niños. Ujú. Ya está Sean Stephenson, que tiene grupos de niños ¿Sam entre 5. Stephenson? Sean Stephenson, de niños de 5 y 12 años. Pero ese de somos Nacemos. genios, ese de quien Hacemos genios. Y nos vuelven nos idiotas o vuelven estúpidos, idiotas. porque son dos diferentes. Son dos diferentes. El Ah, de los son- nacemos nos vuelven estúpidos viene Es desde la NASA. ¿no? Y el ¿De otro quién? es de una escuela en Rusia. ¿No? Pero el de nacemos genios y nos vuelven Idiotas. Idiotas. ajá, ese de quién La escuela en Rusia. La Donde ya escuela. están aplicando eso que se descubrió en la NASA. Ah, y el otro nacemos genios Y nos vuelven estúpidos. Ese fue en la NASA. Sí, Ah, ok. sí. Mande. Ya no lo mandó. Sí. Ya. Desde Se meten a salud y Es que no yo no y ahí estaba. encuentran todo. Sí, pero yo no Sí, tenía, yo no. sí, yo todavía no entraba ahí.
Ah, Sí. Entonces, Epicuro es lo que les voy a recomendar, que busquen e investiguen sobre Epicuro, la filosofía de Epicuro, los epicúreos. Y Bertrand Russell decía, entre más cosas tengas que te gusten, más probabilidades tienes de ser feliz. Y mi ejemplo favorito ahí, en la felicidad, es por ejemplo, Leonardo da Vinci. Todos lo conocemos porque era un pintor genial, pero luego también era arquitecto, también era escultor, también era matemático y algo de música. De eso no conozco nada, nunca he logrado encontrar música de Leonardo da Vinci. Mande. Inventor también. Sí, sí. Entonces, vea, y entonces, ¿qué van a hacer con esos niños? A sus tendencias naturales. El pilar principal de la autoestima es la productividad en tus talentos naturales. Eso es bien importante. El principal pilar de la autoestima es la productividad en tus talentos naturales. Principal valor de la autoestima. La productividad en tus talentos naturales. Porque si vamos a estar remarcando lo malo que No, está es que haciendo. eso no es por ahí. Lo malo, todos los errores son naturales, es un proceso evolutivo de la conciencia. No se pasó de nada así de la noche a la mañana al Homo sapiens. Y del Homo sapiens no tenemos todavía ni siquiera el título de Homo sapiens. Ni siquiera Homio, no es que no era Homo sapiens, era no violentus. Homio no violentus. Tenían que haber implicado primero ahí y después Homo sapiens. Se les olvidó un escalón y por eso no funcionó la humanidad. Y también yo creo que es muy importante que aceptemos, por ejemplo, yo estudié 2 carreras y hice 2 maestrías. Y la verdad, soy muy mala para hacer lana ahorita, ¿no? Pero de que estudié, sí estudié. Y tengo un hijo que él terminó la prepa y ya no quiso, o sea, bueno, sí, ¿cómo decirles? No es que no quisiera, porque también la vida, ya tuvo un bebé, ¿no? Entonces, pero a él le gusta lo creativo, no le gusta. Y yo le he dicho, pues métete a la universidad y eso. Y me dice, mamá, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho lo que hago. Y él es mucho como artista, pues. Entonces yo digo que también aceptar que nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros queramos, sino lo que ellos quieren. Va a salir la canción Y de Simón, ¿no? respetar. Que es la misma vaina de tu papá, ¿no? Que dice Simón, Simón, ¿no? Y luego sale gay, ¿no? Va a ser una sí, banda, la canción. sí, la canción, ¿no? Sí. O sea, es que cada quien tiene su vida. Su Vea, experiencia. ¿qué dijeran eso en el Islam hace 300 años? No, Nos daban cuello. Por eso le digo, entonces sí ha progresado la humanidad. O sea, los errores son parte de un proceso evolutivo. No son culpas. Mismo a un criminal en la cárcel hay que ayudarlo, hay que curarlo, hay que terapiarlo, no torturarlo, maltratarlo. Si son centros de regeneración, ¿dónde se ve la regeneración? O sea, ni los líderes tienen conectado este seminario. Hasta para ellos es importante. Claro. Inclusive en el Reclusorio Norte me va a tocar dar una conferencia. Ay, qué padre. Entre el viernes 27. En el Reclusorio. Me toca dar. Voy a dar precisamente, el de violencia, autoestima y felicidad. Es el que les voy a dar directamente. El módulo de hoy es el que les voy a dar ahí en la casa. Para que ellos no se sientan culpables, que ellos son tan joyas vivientes como cualquiera. No importa si eres lisiado, si naces sin brazos, si estás psicótico. Eres una joya viviente, eso es de entrada. Somos joyas vivientes. ¿Quién puede decir que una persona no vale más que una máquina? Pues todos los esclavistas y todos los torturadores. Pero la lógica, yo tengo que partir de ahí. Yo soy una joya viviente y yo tengo derecho de ser lo más feliz que pueda sin dañar a nadie. Eso es una decisión. La felicidad es una decisión. Su pregunta era por qué, si les iba yo a dar tips para no violencia. Todos esos son tips de no violencia, de amor a uno mismo. Y aunque sea rastas, aunque me cueste mucho trabajo, el punto de entusiasmo es que lo que al principio es muy difícil con el tiempo. Se vuelve muy más fácil. Demasiado. Agreguen la palabra demasiado. Es que es de memoria, es casi palabra por palabra. Por eso lo repito mucho, porque es conocimiento muy denso, muy concentrado y por lo tanto muy específico y muy efectivo. Ahí aplica el famoso dicho de la práctica hacia el maestro. Exactamente, esa es una buena definición del postulado que estoy presentando. La práctica hacia el maestro. Y eso viene en otro módulo que ya pasó, que se llaman los mecanismos de profundización. Y son 2, la profundización teórica y la profundización práctica. ¿Alguien recuerda cómo se consigue la profundización teórica?
Todavía no sé. La palabra que usan mucho los niños, ¿por qué? Con la pregunta ¿por qué? Logras profundizar filosóficamente a todos los datos que necesitas para ponerlos en la práctica. Y la profundización práctica se logra con la repetición. Con la repetición. Entonces la profundización teórica es con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué odio? ¿Por qué estoy violento? O sea, rascar para irte metiendo a tu infancia y irla superando. Tienes que meterte. Y es con la palabra ¿por qué? Entonces, Mande. introspección. Pero es con la palabra ¿por qué? Con la pregunta ¿por qué? Y luego, ya que descubras todos los porqués, haces tu programa y con la práctica y con cariño y respeto y tolerancia y paciencia De uno mismo. hacia ti mismo, eso es amor a ti mismo, tenerte paciencia, Ay, con qué cariño y bonito. respeto, sin sentimiento de culpa. Eso me gustó. Eso es importantísimo. Y eso lo repito adentro, cuando tienen sus ojos cerrados en el interior consciente, ahí les repito mucho esa información que es muy, muy central. Vernos como joyas vivientes, mismo que seas psicótico, mismo que seas neurótico, o que estés lisiado, o que hayas nacido mal, o por un accidente, por lo que sea, no dejas de ser una joya viviente. Porque eres parte infinitesimal de una totalidad maravillosa. ¿Quién puede negar eso? No es nada más la maquinaria y la conciencia, la vida y la conciencia, tan sofisticados, más que cualquier tecnología. Somos tan maravillosos y no hemos valorado. O sea, es por eso que no hemos valorado, porque es tan fácil hacer niños que un ratito de placer es suficiente. Y la mujer que se aguante de un solo de meses y ya. Y ya sabe el chamaco como salga, ¿no? Si no le dan la B12 combinada con el ácido fólico no se Ya activa son y no cuarto para funciona. las 5. Ay, gracias. Sí. ¿Tanto así? Sí, bien claro. ¿Y qué? 5:30, ¿verdad? Porque dijo que un cuarto de hora para la meditación. Sí, entonces sí, le dije, me avisó bien, le dije que me avisara media hora antes de los 15 minutos, o sea, para poder hacer el ejercicio. Entonces sí conectaron violencia, no violencia, autoestima y felicidad. Sí. El pilar principal para llegar a la felicidad, tus talentos naturales, por eso es la tarea de que esos niños se les compre su guitarra, en lugar de estar comprando regalitos, tirando dinero con chucherías que ni decir, ellos mismos lo tiran, ya luego ni ellos mismos tienen ya un tanto así, que ahora pueden hacer un tianguis para sus juguetes viejos, y hubieran comprado su piano, hubieran juntado todo eso, algo serio, tratarlos como adultos, no los traten como idiotas, que porque es niño y lo tratan como idiota y una guitarra de 40 pesos, mejor compra una de 1,200, de Lo que 1,500, pasa es que verdadera. todas las artes sensibilizan, afloran. Exactamente. Lo Vean moderno, videos claro. de niños de 5 o 6 años que tocan precioso. Ay, sí, sí. Vean, métanse y busquen videos de niños genio. Y no es que son genios, son niños normales. Eso lo van a descubrir en ese video de Nacemos genios y nos vuelven estúpidos. Ahí se comprueba que todos nacemos genios y nos vamos degradando No, gradualmente. de hecho, niños estaban diciendo en el reportaje de 17, 18 años, ya con licenciatura, yo me quedé como No, pues súper inteligente, sí. no, eso es normal. Eso es lo normal. Apenas. Sí. Sí, apenas lo normal. Somos joyas vivientes. Cualquier maravilla se queda chiquita. Y es apenas normal. Pero nos han dado tan para abajo que ni nos imaginamos, ni siquiera lo calculamos, ni siquiera lo alcanzamos ni a creer siquiera. Pensamos que es normal. Entonces ya vamos a hacer nuestro ejercicio, pero lo voy a explicar. Usted viene, ¿por cuántas veces ha venido usted? Yo la primera. ¿Cuántas lleva? 3. 3 lleva. No. Le faltó Ah, una. 2. Le faltó No, una. esta es la tercera. Esta es la tercera. Porque este es el cuarto, ¿no? Este es el cuarto. Ah, sí, sí, le faltó faltamos uno. a 2. Lo tienen que No, reponer. venimos a 2. Sí, lo tienen que checar cuál les falta y lo tienen Y que lo reponer. tenemos. O pueden también repetirlos, depende. Ujú. Pero sí es. Con duras de conciencia lo repetimos. Sí, ustedes repitan la vez que quieran. Más que nada, sobre todo por el ejercicio práctico. Ujú. El ejercicio práctico. Entonces voy a explicarlo por usted. Se tienen que cerrar los ojos hasta que yo lo indique y no pueden abrirlos hasta que yo lo indique. O sea, el único requisito es cerrar los ojos y estar muy cómodos. Y si se tienen que acomodarse más, se acomoda más. Va a ser lo más parecido al sueño. Más que a la meditación, se parece mucho más al sueño. Inclusive lo van a hacer antes de dormir. Entonces es crear un refugio interno de paz. Entonces les enseña a relajarse físicamente, emocionalmente, que tiene que ver con sentimientos y deseos, y mentalmente, que tiene que ver con pensamientos. Todo lo que son pensamientos, sentimientos y deseos negativos hay que irlos eliminando. Y pensamientos, sentimientos y deseos positivos hay que irlos potenciando.
Darle fuerza a lo positivo. Sí, darle fuerza. Sin ser ingenuo y le dejas de dar fuerza a lo negativo y te pasa. No, o sea, sí, pero sin ser ingenuo. O sea, porque también es una forma muy negativa de ser demasiado buena gente, de ser ingenuo y te va como en feria. No, que... Eso es no mucho cuidado. También la diferencia entre positivo y negativo. Tienen que ser muy científicos y eso también tiene sus bemoles. Es delicado. Que puede ser que yo esté pensando en nombre de positivo, cultivar algo, y en lugar de ser humilde, soy tonto. Bueno, me dejo menospreciar, me dejo humillar, ¿no? O sea, eso no es positivo. Entonces, podemos ver como positivo por cultura, como digo ella, algo que realmente es negativo. Y viceversa también. Entonces, tenemos que tener mucha asesoría y para eso es la sesión de preguntas. Nunca les pido fe ciega, porque eso sería un insulto a la dignidad intelectual del ser humano. La fe ciega también es muy delicada, muy peligrosa. Entonces, ¿por qué es la relajación física? La relajación física tiene muchos beneficios. Eso lo pueden investigar células abiertas y cerradas. Cuando hay tensión, el sistema linfático y el sistema circulatorio se comprimen y ni salen los tóxicos, y como no salen los tóxicos, no entran los nutrientes. Entonces el relajamiento es muy benéfico para la salud y se les pide que se concentren empezando por la parte más adolorida o tensa que tengan del cuerpo y de ahí lo van expandiendo al resto del cuerpo, el relajamiento. Y se usan imágenes mentales. Siempre uso mi ejemplo favorito, la erección masculina. El cerebro no distingue entre una imagen mental y una imagen visual. El cerebro reacciona. O sea, la mente tiene poder bioquímico. La mente tiene poder bioquímico sobre el cuerpo. Eso se llama psicosomático. Y también el cuerpo tiene poder sobre la mente. Eso es somático, sí, lo contrario. Entonces en eso nos vamos a basar. Ese es el poder que tenemos. Tenemos muchos poderes. El poder de amar, el poder de comprender. Somos muy poderosos. Por eso es que somos seres vivientes. Que no lo manifestemos, que no lo asumamos, no significa que no lo seamos. Entonces este seminario es para aprender a asumir la realidad que somos de ser joyas vivientes. Eso tenemos que grabarlo y por lo tanto tenemos derecho a ser lo más feliz que pueda. Entonces el primer pensamiento al despertar tiene que ser ese. Hoy voy a ser lo más feliz que pueda y preparar las emergencias. Entonces ya vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer nuestro ejercicio y con la repetición lo van a ir desarrollando, sobre todo en su caso. Entonces ahora sí, cierra tus ojos, ponte cómodo. A partir de este momento mantendrás tus ojos cerrados y los abrirás hasta que yo te lo indique. Los ruidos del ambiente o internamente de tu mente no te van a distraer. Al contrario, te concentrarás con mayor facilidad. Cualquier impedimento lo usarás para concentrarte con mayor facilidad. Mantendrás tus ojos cerrados y los abrirás hasta que yo te lo indique. Vamos a iniciar nuestra primera profundización, que es relajación física. Para relajación física, procura percibir con tu conciencia la parte del cuerpo que tenga mayor sensibilidad, mayor presión o incluso dolor. Y usa imágenes mentales que te ayuden a relajar esa parte de tu cuerpo. Puedes usar una imagen mental como si fuera una luz o una pluma que flota por el viento o una brisa. Cualquier imagen que te ayude a relajar esa parte de tu cuerpo y gradualmente expandir esa sensación de relajamiento a todo tu cuerpo. Esto se llama nivel de relajación física. Y cuando seas consciente de tu respiración, procura sacar el abdomen, en lugar de sacar el pecho y mover los hombros, sacar el abdomen como un gatito o un bebé cuando están dormidos. Eso se llama relajación abdominal o diafragmática. La parte más grande de los pulmones que recibe mayor oxigenación es en el abdomen. Entonces sacarás tu estómago cuando seas consciente de tu respiración, en lugar de mover tu pecho y tus hombros
harás respiración diafragmática. Y cuando sientas deseos de tomar otra postura más cómoda, lo harás con toda confianza, pero sin abrir tus ojos. Este es nivel de relajación física. Ahora vamos a pasar a un nivel más profundo. Relajación emocional. Pensamientos, sentimientos y deseos negativos los rechazaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Sentimientos y deseos negativos los rechazaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Sentimientos y deseos negativos los rechazaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Sentimientos y deseos positivos los potenciaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Sentimientos y deseos positivos los potenciaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Sentimientos y deseos positivos los potenciaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Ahora vamos a pasar a un nivel más profundo de relajación, relajación intelectual. No es poner la mente en blanco, es solamente dejar pasar los pensamientos positivos. Pensamientos negativos los rechazaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Pensamientos negativos los rechazaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Pensamientos negativos los rechazaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Pensamientos positivos los potenciaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Pensamientos positivos los potenciaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Pensamientos positivos los potenciaré automáticamente lo más pronto posible por el resto de mi vida. Y ahora pasamos al nivel más profundo, donde vas a crear tu programa de auto-reforzamiento personal. Recuerda, cuando seas consciente de tu cuerpo, la parte más tensa de tu cuerpo, usarás imágenes mentales para relajar esa parte de tu cuerpo y expandirlo a todo tu cuerpo en general. Y cuando seas consciente de tu respiración, sacarás tu abdomen en lugar de mover tus hombros y tu pecho, sacarás tu abdomen como un gatito o un bebé cuando están dormidos. Cuando seas consciente de sentimientos y deseos negativos, los rechazarás. Y te dejaré de hablar unos minutos para que uses imágenes mentales y creas un programa de mejoramiento personal en tu salud, en tu autoestima, en tu economía y en tus relaciones interpersonales. Usarás imágenes mentales como en una película y lo harás todos los días. Programarás despertar unos minutos antes que de costumbre para realizar este ejercicio en tu cama, boca arriba. Y también te programarás para realizar este ejercicio de autorreforzamiento personal todas las noches antes de dormir, para dormir alegre sin pesadillas. De esta manera programarás todos los días de tu vida, tus mañanas y tus noches, acostándote unos minutos antes para hacer tu ejercicio de autorreforzamiento personal y despertándote siempre unos minutos antes. Tu primer pensamiento será: hoy voy a ser lo más feliz que pueda sin dañar a nadie. Hoy seré lo más feliz que pueda sin dañar a nadie. Hoy seré lo más feliz que pueda sin dañar a nadie. Entonces te dejaré de hablar unos minutos para que fabriques tu programa de autorreforzamiento personal en salud, autoestima, economía y relaciones interpersonales. Pero lo más importante al fabricar tu programa
sin sentimiento de culpa. Reconozco mis defectos y errores como un proceso evolutivo de mi conciencia. Decido amarme y respetarme a pesar de mis defectos y errores. Decido amarme y respetarme a pesar de mis defectos y errores. Decido amarme y respetarme a pesar de mis defectos y errores. Ahora te dejaré de hablar unos minutos para que fabriques tu programa de autorreforzamiento personal. Y cuando escuches mi voz de nuevo, no abrirás tus ojos ni te vas a sobresaltar. Y solo abrirás tus ojos hasta que yo te lo indique. Recuerda que la creación de tu programa de autorreforzamiento personal incluye 4 etapas: económica, salud, autoestima y relaciones interpersonales. Recuerda que cuando seas consciente de alguna parte tensa de tu cuerpo, usarás imágenes mentales para relajarla y expandirás esa sensación de relajamiento a todo tu cuerpo. Y cuando seas consciente de tu respiración, sacarás tu abdomen, respiración diafragmática o abdominal. Continúa haciendo tu programa de reforzamiento personal. Lo más importante, tus defectos y errores sin sentimiento de culpa, como parte de un proceso evolutivo de tu conciencia. La belleza del error es que aprendemos de él. De esta manera, a lo largo de tu vida irás creando tu refugio interno de paz que te va a servir para cualquier situación de emergencia y situación difícil que se presente en tu vida. Reaccionarás de la mejor manera posible. Tu primer pensamiento al despertar siempre será: hoy voy a ser lo más feliz que pueda, sin dañar a nadie. Y tu último pensamiento antes de dormir: o voy a dormir lo más feliz que pueda, a pesar de mis circunstancias, por difíciles que sean.
Tu último pensamiento antes de dormir, harás este ejercicio y te acomodarás en postura fetal para dormir sin abrir tus ojos, de preferencia sobre el lado izquierdo. No cenar y evitar el yogur. Ya abrirás tus ojos cuando lo desees y muchas gracias. Ya pueden abrir sus ojos y el que se durmió es buen síntoma. Si se durmió o se sintió somnoliento, es buen síntoma, significa que se relajó. La prueba es que cuando estás tenso, aunque tengas necesidad, te den sueño, no duermes. Y si durmió, es que su cuerpo lo necesitaba. Y si bostezó, se adormiló un poquito, su cuerpo lo necesitaba, es perfectamente correcto y es un buen síntoma. No en un ejercicio de meditación, porque sí te ponen un tema fijo. Esto es más bien, como les digo, es interior consciente, se parece más al sueño. Y es posible que pasen muchas cosas extrañas, y también esas cosas extrañas de que salir del cuerpo, o no sentir el cuerpo, o un túnel, o un sobresalto, pueden pasar muchas cosas. También como se aflojan las defensas, se puede dar por llorar, o por sentir más tristeza porque se aflojan las defensas y sale toda esa erupción volcánica. Entonces hay gente que hasta cae por el piso cuando se llegan a hacer a veces sesiones así fuertes, de mucho tiempo, con mucha experiencia de relajación, y no nada más es que recuerdan, se llama revivificación, hasta la voz de niños les llega a salir, y caen por el piso y se revuelven, como un berrinche. Pueden pasar mil cosas cuando ustedes lo hagan en su casa, pero aguántenle y ya saben, la autoestima por delante. Y así corrijo mi ambiente, mi influencia genética, mi influencia familiar, y poco a poco. Es casi como le dije, generalmente menciono para que no se desanimen, aunque sean rastras. Aunque sean rastras, pero no hay otro. ¿Cómo le hago a la 9? Pues es como el madero, es que eso es genial. O sea, es que la primera es muy difícil, la segunda ya es más fácil. Puedo tardarme 20 años en empezar a amarme a mí mismo de una manera seria. Y no es para desanimarlos, pero es cierto. Porque es toda una vida arraigada. Y además en la tierna infancia, cuando estás más vulnerable, queda como un sello marcado. Y entre más niño, más pequeño, más fuerte queda marcado. Y más difícil es superar. Por eso existen los criminales, los psicóticos. Detrás de cada criminal hay un niño maltratado. Eso es extremadamente importante. Y no es nada más no maltratarlos. El pilar principal de la autoestima quedamos que era productividad en base a tus talentos naturales. Y para eso es esa tarea, de que junten todos los niños y ahora sí, está tu piano con sus clases y tu maestro, o sea, el paquete completo. Y si le compran la bola, el balón, pues también los tacos, porque ya ves que son especiales, y el traje y tu maestro, pues todo el paquete. Ese es el ejemplo favorito que tengo yo. Dicen que fue Mozart, no sé si fue, creo que sí fue Mozart, que estaba chiquitito, tenía como 3 años de edad, y nada más le hacía así, apenas así alcanzaba las teclas. Al día siguiente ya encontró un banquito que le habían hecho para que alcanzara. Y nada más con ese banquito, ese pequeño gesto, como usted dijo en el lenguaje corporal, ese pequeño gesto le disparó la genialidad. Todos somos genios, nada más necesitamos esa pequeña gota de amor, de aceptación, de aprecio. Es lo mínimo. Con eso basta y está sobra. Pero ni eso hemos tenido por tanta violencia. ¿No? Que la letra con sangre entre unas nalgadas y ya, qué fácil. Qué fácil. Y a largo plazo, un criminal depresivo o drogadicto o suicida, como dijo ella, que los presionan tanto como en Japón, desde niños, y tus talentos y tu autoestima que sí, muy bello país en ciertas cosas, la punta del mundo, sí, pero en otras cosas, ¿a cambio de qué y a costa de qué? Entonces hay que tener una mentalidad muy abierta y holística para no sacrificar por ganar una área y matas otras y te descuidas. Entonces tener la mente muy abierta, de poder ver, ya para que le guste el ajedrez, cuando una pieza que mueves, pasan muchas cosas en el tablero simultáneamente. Ser holístico, ser amplio de criterio. Por eso se les pide mucho eso.
lo que se menciona en todos los módulos, el amor a sí mismo y la mentalidad abierta, no fe ciega, mentalidad abierta. Está dispuesto a admitir algo diferente y hasta opuesto a lo que ha admitido por el bien entero. Y el ejemplo que usted mencionó. Aunque esté acostumbrado a sufrir, no, ya no voy a sufrir, voy a ser feliz. Porque yo mando en mi vida. Es una orden, en la Biblia me gustó esa frase. Yo no sé si sea originaria de la Biblia o venga de más antiguo, porque viene de culturas muy antiguas. El cielo debe ser tomado por asalto. El cielo debe ser tomado Por asalto. Si vas a asaltar a alguien, que sea al amor supremo, le robas un cacho y te lo enjaretas en tu resto de vida. Y nadie te lo va a cobrar, a Dios le va a dar mucho gusto. Vamos arriba. Sí, manos arriba. ¿Cómo dice la canción? Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Eso. A pesar de tu dolor, a pesar de tu problema. Es base de autoestima. Como les dije, para mí ese camino que yo ofrezco, que es el camino del amor a uno mismo, es lo más nítido, lo más potente, la columna vertebral, la piedra de toque, lo más fresco, lo más espontáneo, lo más positivo. No encuentro palabras para describir. Ese es el camino de la autoestima, que sí obviamente está influido por la baja autoestima de toda la cultura en que vivimos y todos nuestros familiares y nuestros genes. O sea, es un lastre bien pesado, pero tenemos derecho a ser felices. No Es se nuestro sientan deber. culpables. Es nuestro deber y nuestro derecho. Mínimo. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Deber, pues bueno, es como dicen, el que no pueda por amor, por obligación, y el que no, pues por derecho. Si no puedo amar, por lo menos puedo fingirlo, ¿no? Ya es ganancia. Ya por algún paso yo tengo que empezar. Comienza fingiendo, termina creyendo. Sí, o por lo menos por educación, y si no, hasta por lo menos por miedo a que me maltraten. Digo, pero el caso es empezar a ser positivo. Si no puedo por amor, por lo menos por conveniencia. Y si no, por lo menos por respeto. O sea que tomen su realidad y a partir de su realidad ahí trabajen. ¿Ah? 5 y 4. Gracias por avisar. Ya, gracias por avisar. Bueno, pues muchas